Buenas tardes a cada uno de ustedes y los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. No se trata de criticar a alguien o a algunos, simplemente es una enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Somos bautistas. Nuestra base fundamental es la palabra de Dios. En eso fundamentamos nuestra fe en Cristo Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo. Es lo principal, es la base Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Consideramos la Biblia como autoridad para la iglesia. Enseñanzas bíblicas le invitamos a escuchar. Si no le convence, pues tiene derecho a no creer y a creer, depende de usted. Yo le comparto lo que yo creo que es de usted aceptarlo o no. Estamos viendo el libro de Romanos, vamos en el capítulo 11, ya vimos del 11 al 17. Esta tarde vamos a continuar del 18 al 24. Son las 6:59 y estamos al sur de San Antonio, 2316. Una invitación a aquel que quiera acompañarnos. Hablamos la palabra de Dios, no otra cosa, ¿verdad? No nos venimos a criticar a nadie, simplemente a aprender un poco más de lo que dice la palabra de Dios. Le voy a pedir a Betsy que me lea la porción de la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 18 al 24 en la Biblia Reina Valera versión antigua, por favor. Después pasamos a ver cómo nos la presenta la Biblia de las Américas y revisamos o ponemos atención qué diferencia hay en forma de presentarlo, si no dice lo mismo. Adelante. Dice la palabra de Dios: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Pues, porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste injertado en la buena oliva, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su oliva. Amén. Me voy a pedir a ver si que ore primeramente, si me lo permite, que ponga la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo. Adelante. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. En este día venimos ante ti, Señor, con esta predicación, Señor, te lo ponemos en tu mano, Señor, que guía al que lo está predicando, igualmente prepara los corazones y los oídos de cada oyente, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicarlos a la vida diaria de cada uno de nosotros, Señor. En este día, Señor, también te pedimos por todo aquello que esté pasando necesidad y tribulaciones, Señor. Igualmente enfermedades, tú eres el que sana los cuerpos de ellos, Padre, y pues, Padre, te pedimos por cada uno alrededor del mundo, Señor. Tú suplen las necesidades, Señor, y pues darnos la guianza de todos los días, Señor. Padre, te pedimos, así como va pasando el mes, que ayudes a cada estudiante y maestro que va empezando las escuelas, Señor. Tú protégelos y cuídalos, Señor, en este año escolar. Igualmente te pedimos por cada siervo, Señor, que esté predicando tu palabra alrededor del mundo. Tú protégelos y cuídalos y guíalos también, Señor. Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. Todos los planes de cada uno de nosotros, Señor, te lo ponemos en tus manos. Que todo sea hecho tu voluntad, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo que le has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, lo hemos dicho y lo repetimos, pero no es una crítica al pueblo de Israel. Es lo que la Biblia dice acerca del pueblo de Israel. No nomás de los judíos, de todas las tribus del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque no nomás los judíos eran del pueblo de Israel. Estaba también Benjamín, estaba ahí también Rubén, había muchos otros, ¿verdad? Había 12 tribus, ¿verdad? Pero nomás quedó en Israel, había quedado nada más en el reino del norte o del sur. Bueno,
Ya quedaron los reinos separados y había quedado en un lado, había quedado nada más la tribu de Judá con la mitad de la tribu de Benjamín, y la otra mitad de la tribu de Benjamín, no me acuerdo realmente dónde quedó, pero las otras tribus quedaron con otro rey, no, ya no reinó el hijo de Salomón, los dirigía otro rey y les puso que un templo con becerro de oro para que lo adoraran. Aparte de eso, pues Israel ya traía mucha enseñanza de cuando fue sacado de Egipto, y vaya que si batalló Moisés con ellos, ¿verdad? Pero no es crítica, es simplemente enseñanza para poder aprender qué es lo que dice la palabra de Dios. Si me permiten leer la palabra de Dios en las Américas, Biblia de Estudio, las Américas, el 18 dice así: no seas arrogante para con los ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustentas la raíz, sino que la raíz es la que se sustenta a ti. Y comenzamos a ver diferencias de forma de presentarlo, pero no del punto al que se dirige, ¿verdad? El 19 dice: dirás entonces, las ramas fueron desgajadas o cortadas para que yo fuese injertado. Entendemos la palabra injertado, sabemos que varios árboles frutales necesitan ser injertados, especialmente me consta que la uva, porque me tocó hacerlo. La uva tiene que ser injertada porque si no sale uva amarga. Entonces lo que está diciendo aquí, que si eras tú, no siendo de la vid, fueron quitadas las ramas para que fueras injertado tú. El 20 dice: muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero. Así dice que en la Biblia, no es invención mía, ¿verdad? No seas altanero, sino teme. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. El 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad. Bondad de Dios sí permanece en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Dice el 23. También ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. ¿Quiénes son ellos? Israel. Pues poderoso es Dios para injertarlos. De nuevo, 24 y cerramos. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo, o ahí vemos bien, un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Digo, la palabra de Dios es muy clara, es muy persistente, y cuando en la Reina Valera, cuando dice acebuche, está diciendo un olivo silvestre. El olivo que es Israel es ¿quién? El olivo que fue sembrado, ¿verdad? Que fue cuidado. Bien. Entonces son aclaraciones simples y sencillas para que entendamos algo que es a veces muy difícil para entender si no tenemos, porque digo, yo también necesito a veces leer mucho o ver a alguien más, preguntarle a alguien más qué significan algunas cosas. No es que lo sepamos todo, ¿verdad? Dice el versículo 1 en la Reina Valera: no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es lo que está diciendo? No te burles, porque el pueblo de Israel, a pesar de que ha sido separado de Dios, no olvidado, separado de Dios, alejado, reprendido por su dureza de su corazón, de incredulidad, eso no quiere decir que Dios ha olvidado a su pueblo, pero tampoco que nosotros tenemos que hacer algo para que el pueblo de Israel crea. No tenemos por qué querer forzar al pueblo de Israel, porque Dios tiene un plan para ello todo esto. ¿Sabía Dios que el pueblo de Israel iba a fallar? Sí, sí sabía Dios. ¿Dios lo hizo fallar? No, Dios no lo hizo fallar. Dios permitió que su corazón se endureciera y utilizó esa dureza, como dice el encabezado de la versión Reina Valera, versión antigua, dice la dureza de Israel redundó en favor de los gentiles.
La semana pasada y esta semana estamos llevando la misma porción y dijimos que esa porción de la palabra corre hasta el versículo, ¿qué dijimos? 32. Sí, 36. Entonces lo dividimos en parte, pero la misma porción de la palabra que leímos la semana pasada. ¿Con cuál es el propósito? Para que entendamos una cosa, que Dios sabía que iba a fallar Israel y no lo quiso, no que no lo quiso, Dios le habló, no muchas veces a Israel. Si nosotros leemos la historia completa, desde que salieron desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Canaán y cómo Dios les habló y les mostró sus grandes maravillas en ellos, enfrente de ellos vieron la gloria de Dios, se les manifestó casi. Vieron la nube que los protegía cuando venían de Egipto, vieron de día y de noche cómo abrió el Todopoderoso el mar para que pasaran por seco, cómo les quitó el ejército de los egipcios encima de los ejércitos del faraón. Y aún así, ellos todavía seguían con un corazón duro e incrédulo. Si nosotros leemos la historia completa, lo que es Éxodo y Deuteronomios, nos damos cuenta realmente cómo batalló Moisés con el pueblo de Israel. Y Dios era el que había puesto a Moisés como líder de Israel. No que Moisés se había puesto porque él quería o porque lo pidió el pueblo de Israel. No, Dios eligió a Moisés. Pero ¿cómo batalló? Bastante. ¿Por qué? Porque venía mucha gente con un corazón endurecido que no creía. Por más grandes cosas maravillosas que hizo Dios, no creyeron, aún todavía se rebelaron en contra de Dios. ¿Cuál es el motivo que Dios los tiene en reprensión? Bueno, a su tiempo vamos a ver que Dios tiene un programa muy especial, pero desde el versículo 17 hasta el 23 nos habla simple y sencillamente del pueblo de Israel y de nosotros los gentiles. ¿Por qué nosotros los gentiles? Porque la dureza de Israel abre las puertas a que los gentiles sean introducidos en la familia de Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da un entendimiento, por eso dice el 18, ¿verdad?, que leímos ahorita: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, o sea, no te burles. Lo que está diciendo, si te burlas, porque si vamos al 17, dice que si alguno de las ramas, dice el 17, que este es contexto de lo que estamos leyendo, fueron quebradas, y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura del olivo. Siendo nadie en el pueblo gentil, porque eran malos gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todos los demás seres humanos. ¿Y Dios hizo diferente a alguien? No, todos dependemos de la mano de Dios en la formación de cada uno de nosotros, aunque sea en el vientre de nuestras madres. Todos tenemos el mismo diseño y la misma, por decirlo de alguna manera entendible, patente de que somos hechos por Dios, todos, y todos alcanzamos el pecado de Adán, ¿verdad? Y es por eso que en el gentil tenía que rectificarse o volverse a hacer, porque se heredó el pecado de Adán por herencia. Pero nosotros alcanzamos todo el mundo, no nomás unos. Todo ser humano nacido de hombre y mujer tiene el privilegio, si es que quiere, y quiere aceptar a Cristo Jesús. Ese es el propósito. ¿Y cuál es el propósito aquí? Que todos los gentiles vengan a la salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos pide a nosotros como gentiles? Romanos 12:16 nos habla y nos dice: no te jactes, antes sé humilde. Mira, ¿qué es lo que debe hacer? Adelante, mija. Romanos 12:16 dice la palabra de Dios: unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. ¿Por qué Dios nos hace esta recomendación? Por medio de su siervo, el que escribió todo esto. Porque Él sabe que el pecado está ahí, y que no porque nosotros le creamos en Él, ya nos libramos del pecado. No,
lleva un componente divino de manera que pueda el ser humano entender que nos ha adoptado como hijos gracias a Él, a nuestro Señor Jesucristo y a la dureza de Israel. Si nosotros vemos a Israel y a nuestro Señor Jesucristo, son medios que Dios ha utilizado para alcanzar a la humanidad completa. ¿Y qué nos pide a cada uno? Sean unánimes. ¿A quién? A todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que decimos que somos cristianos, por ahí dice, unánimes entre vosotros, no antiguos, nos acomodamos a lo humildes, no seas sabio en vuestra opinión. O sea, no porque tú crees que sabes todo, ya sabes todo, ni yo ni nadie, aún el hombre más sabio del mundo, Salomón, no lo sabía todo como debería de saber. En estos tiempos, ¿quién es sabio? Como dice en Isaías, no recuerdo los versículos, pues a lo amargo le dicen dulce, a lo dulce le dicen amargo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. En estos momentos la situación del mundo es similar a la situación que estaba en Israel. Se le está pidiendo, se le está hablando a manera de que se entienda que Dios no es un dictador. ¿Estamos bien? Que Dios no va a obligar a nadie, que todo lo que Él les en su palabra es con una invitación, pero con decisión propia, porque tenemos libre albedrío, tenemos mente, tenemos pensamientos. Dios nos habla y dice, mira, así como se portó el pueblo de Israel, y mira lo que le pasó, pues estoy siendo injertada, en lugar de jactarte, de burlarte, ten cuidado, si eres cristiano, yo creo es que no saben lo que es meterse con un hijo de Dios. Sé humilde. El Señor fue humilde, fue manso. Pero ¿qué pasa con nosotros los humanos? Que hay, cuidado. Cuando nos inflamos, porque no hay quien nos aguante. Vamos buscando ser humildes y útiles a la humanidad, en lugar de ser enemigos de la humanidad. Y a veces enemigos de nosotros mismos. Porque ni nosotros mismos nos amamos a veces, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos ama de tal manera, ¿qué dice ahí en Proverbios 3:7? Dice la palabra de Dios, no seáis sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. 1 Corintios 8:2. Dice la palabra de Dios, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Gracias, aún no sabemos nada como debemos de saber. Gálatas 6:3. Dice la palabra de Dios, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Pensando que somos algo, nos engañamos, por eso no nos despreciemos, ni menospreciemos, ni juzguemos al pueblo de Israel. Todo lo contrario, hay que seguir orando por el pueblo de Israel y no nomás por él. Ahorita la humanidad está necesitada de oraciones, completamente, toda la humanidad, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Timoteo 6:4? Dice la palabra de Dios, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Todo eso nos produce cuando nos envanecemos, cuando comenzamos a nosotros somos más. Es que nosotros los hijos de Dios debemos de vivir en humildad, a manera de que los demás, por testimonio de comportamiento y forma de hablar, convenzamos a los demás, a manera que puedan entender que el único cambio que puede haber en el ser humano es por medio de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 1:24? Dice la palabra de Dios, no que nos enseñoremos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Porque por la fe, gracias a Dios. Hay una situación en que el cristiano cae, que es cuando Dios nos habla, nos dice, ¿por qué es todo esto? Porque Dios le habló al pueblo de Israel, no una, muchas veces, a cada rato.
¿Y por qué ese endurecimiento? ¿Por qué lo permitió Dios? Porque fue mucha la necesidad del pueblo de Israel. Dios tiene un límite. Dios nos habla. Recordemos al faraón. Recordemos aún a Salomón. ¿Cuántas veces tuvo que hablarle Dios para que él entendiera? Cuando eres hijo de Dios y te desvías, ten cuidado. Porque es cuando se endurecen más los corazones, porque el enemigo trabaja más fuertemente con los hijos de Dios que con los del mundo. ¿Qué es lo que debemos ver? Pues no nos jactemos, es que yo sé mucho y ese no sabe nada. No, no se trata de eso, no nos debemos de burlar de nadie, porque ¿qué es la jactancia? ¿Burla? ¿Qué es el creer más que todo? Eso, el no entender que todavía no sabemos todo, como dice 1 Corintios 8:2, ¿ah? Porque todavía no aprendemos a saber todas las cosas como deberíamos de saberlas. Hay muchas enseñanzas falsas. ¿Por qué esta es la enseñanza de Israel? Bueno, hay cosas atrás de todo esto que quiero comentar sin ofender a nadie, porque se ha lucrado mucho con el nombre de Israel, y que para Israel hay programas, hay esto y que para el otro, y están saque dinero a la gente. Esa es la idea del Señor. Aquí dice que el remanente de Israel será salvo. El remanente, no del país Israel, sino el remanente que va a creer en Cristo Jesús será salvo. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Bueno, vamos a Oseas capítulo 1, versículo 10. Ahí vamos a ver qué nos dice en Oseas 1, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se pueden medir ni contar, y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Amén. Donde le dije que, gracias, que no sois mi pueblo, ahí será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Y cuál es el requisito para ser hijos del Dios viviente? Aceptar a su hijo como su único y bastante. ¿Qué le pasó a Israel? Rechazó a su hijo. Y muchos rechazan la palabra. Muchos judíos han rechazado la palabra de Dios. No quieren entender las buenas nuevas. Para ellos Cristo no existe, no es nada, es un profeta más. Hasta que no se les quite la venda de sus ojos, hasta entonces, ¿verdad? Que dice, por eso dice el apóstol, no es que nos apropiemos de su fe, sino que, pues ¿qué dice? A ver, no lo leí yo, no que nos enseñoremos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Quién? El gentil. Por la fe estamos firmes, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Dice 19, vamos avanzando. Pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Pues no te van a gloriar. Ese es el mismo tema, casi 5 o 6 versículos, que dice Romanos 9:19. Dice la palabra de Dios: me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá su voluntad? Gracias. Si Dios permitió que el pueblo de Israel fuera endurecido, porque el pueblo de Israel comenzó a endurecerse, y dicen, ¿por qué se enoja? Porque si es su plan, ¿quién lo va a contradecir? ¿Qué dice 2 Corintios 26? Vamos a ver varios versículos donde Dios no le puede uno ponerse a pleitear con él. ¿Por qué? Porque él es Dios. ¿Segunda Corintios qué? Segunda de Crónicas 26. Es que también se parecen, ¿verdad? Dice parecido. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No estás en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Que no hay quien te resista. Daniel 4:35 y se ríe. Dice la palabra de Dios: y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra
hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Ah, exacto. ¿A quién le tiene que dar gracias? ¿A quién le tiene que dar cuenta Dios de lo que Él hace? Él es todopoderoso, Él es omnisciente, es omnipresente. Él sabe de qué tenemos necesidad cada uno. No necesitamos decirle qué necesitamos porque Él sabe todo. Pero como hijos debemos ir a pedirle como le pide el hijo al padre. Como el niño le pide al papá, así tenemos que ir a pedirle al Padre nosotros. Pero ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no entendemos? Es la realidad de las cosas, ¿verdad? En el versículo 20, nos da una respuesta a todo esto que estamos hablando. Dice el versículo 20 de Romanos 11, 20, dice, bien por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Si Israel fue cortado por incrédulo, en estos tiempos muchos juegan al cristiano, van a la iglesia un ratito y ya, se exponen a la palabra de Dios, la entienden, la prueban y luego se dan la vuelta y se van al mundo, llenos de soberbia, y su estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios ve el corazón de cada persona, sabe qué es lo que va a hacer en su vida. Dios Él conoce el pasado, el presente y el futuro. El libro es la única libro, la Biblia, que nos habla igualmente del pasado, del presente y del futuro. Lo creamos o no lo creamos, es cuestión de cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 20 que leímos? Bien por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe estás en pie. ¿Qué se ensoberbezcas tú? No te envanezcas en esa palabra. Antes teme, sé temeroso de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 10, 12? Dice la palabra de Dios, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios, gracias amiga, permitió que su pueblo se alejara, a manera de darle a la humanidad, no que desechar al pueblo, porque Israel va a ser salvo, pero ¿cuál Israel? El espiritual, todo aquel que acepte a Cristo como su único vasto Salvador. Hay muchos que han creído, ciertamente que sí, pero van a creer más cuando venga el Señor, cuando lo vean nuevamente. Entonces es cuando van a creer más. ¿Por qué? Porque ahorita están cegados. ¿Qué dice Romanos 5, 1 y 2? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? La gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que no entendemos hasta aquí? ¿Qué dice 2 Corintios 1:24? ¿2 Corintios 1:24? Uh-huh. Antes de leerlo, ensoberbezca es causar o excitar soberbia en alguien. Soberbio. No seamos soberbios, ¿verdad? Es la recomendación, ¿verdad? Adelante. 2 de Corintios. Dice la palabra de Dios, no que nos enseñoremos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estéis firmes. Ya habíamos visto ese versículo, pero cuando se repite tiene mucha importancia, ¿verdad? 1 de Timoteo 6:17. Dice la palabra de Dios, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Amén. Entonces primeramente me dice que así que el que piense ser firme, mire que no caiga, ponga atención. ¿Quién? El creyente,
Y luego, ¿qué nos dice? ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 5, 1 y 2? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos envanecemos, nos gloriamos, no nos llenamos de soberbia, nos gloriamos, le damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sin merecerlo, Dios nos ha amado también, se entregó a su Hijo, entregó a su pueblo. ¿De qué? Por eso dice ahí que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea ni creyere, ni creyó, crea, continuo, presente, pasado y futuro, continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos me dirán, es que yo creo en Dios, ¿sí? Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. ¿Y de qué les sirve? No por eso son salvos. ¿Qué es lo que debemos ver y entender? Que si hay una convicción en nuestro corazón, no la desechemos. Porque si el pueblo de Israel fue quitado y nosotros puestos ahí, ¿quién creemos que somos? Por eso dice en 1 Timoteo, advirtiendo de las riquezas, 6:17, y le habla precisamente a los ricos. A ver. Dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, de que gocemos. Amén. No pongan, gracias, amiga, no pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Ciertamente las riquezas son una bendición y es un escudo, pero si tomas las riquezas como tu Dios, como tu todo, podrás comprarte un hospital, pero salud no. Podrás comprarte muchos templos, pero no podrás ir al cielo. ¿Por qué? Porque tienes que ser humilde y aceptar que Dios nos ama de tal manera a pesar de tantas riquezas. Cuando Dios ve eso en un corazón que tiene riquezas materiales y aún sobre esas riquezas ama a Dios, Dios se agrada y lo bendice más. Los siervos de Dios no fueron pobres, hubo de todo, porque recordemos a Juan el Bautista, andaba vestido de ¿qué? De piel de camello, y varios profetas más, comía miel silvestre. Pero recordemos a Abraham, recordemos a otros siervos del Señor bíblicamente, Abraham, tenían riquezas, pero no se pavoneaban en las riquezas, no se sentaban en las riquezas, las usaban como bendición y compartían para los demás, que ese es el propósito de la riqueza al ser humano, que ayude a los demás, no que se quede con todo, porque ¿a quién se lo va a dejar? ¿Cuándo te lo vas a llevar? A ver si son las riquezas, sino el Dios vivo, ¿verdad? Ponga la esperanza en incertidumbre de las riquezas. No sabes quién las va a quedar con ella, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, que más que gocemos, de que gocemos. Sí, así dice. ¿Eh? La abundancia que Dios nos da a cada persona no es para que nos vanagloriemos tampoco. No es para que yo me voy a pasear por todo el mundo, a las playas del mundo. Me siento y pido los mejores platillos y ¿en qué caso de tu estómago no sale para el baño? Por decirlo en una forma más, al desecharlo todo, no van al mismo lugar. Y al usar tu ropa fina, no la llenas de sudor. Y al comprar zapatos finos, no lo pisas y lo llenas de tierra. Y si te vuelan los pies, ¿cómo quedan? Debemos pensar en lo más probable, ¿verdad? Por eso, ¿qué dice primero de Pedro 1:17? Dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Amén. 1:19. Dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Si ya hemos entendido que solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma, y esa salvación no la hemos pagado con moneda, plata o oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No es un precio material. El que pagó, pagó con su sangre, limpió nuestros pecados. Ciertamente la riqueza es buena. Dios no dice que la riqueza sea mala, sino el amor a las riquezas, el amor al dinero. ¿Por qué hay tanto descontrol en el mundo? Precisamente, todos quieren ser mejor que los demás, o más grandes que los demás. Por eso dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, atención aquí, de cada uno, conversar en qué, en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué dice el 18 y el 19? De 1 Pedro. Dice la palabra de Dios, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Un cordero sin mancha. ¿Qué es lo que debemos entender? Dios desde un principio, aún a su pueblo, también, no que lo haya hecho en un lado, sino que el mismo pueblo dio motivos y razones a Dios para que fuera al mismo tiempo instrumento para la salvación de los gentiles. Y fíjese una cosa muy curiosa, los judíos o la religión judía no nos acepta a nosotros, no acepta a Cristo, no aceptó los evangelios, por eso nomás tiene que el Corán, le dicen, ¿verdad? O el Torah, la Torah, 5 libros nada más, ¿verdad? ¿Por qué los demás libros no los quiere? Porque ahí, y aún así, en Deuteronomios habla también de que el Señor va a hacerlo con otro pueblo que no es su pueblo, ¿verdad? No recuerdo exactamente el versículo, pero está en Deuteronomios hablándoles también acerca de esto, ¿verdad? Por la misma rebeldía. Y no es que estemos juzgando a Israel, es simplemente que veamos como ejemplo, si a su pueblo lo reprendió, ¿qué se puede esperar de nosotros que nomás somos injertados, adoptados, no somos originales? Pero Dios ha hecho ver a cada ser humano su grande amor. Por eso ahí en Juan 3 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. En Romanos 8:30, perdón, en el 21, y sí vamos a ir ahí, pero antes, dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdonará. El versículo 21. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está haciendo? ¿A quién se está dirigiendo? A nosotros. Que si no seguimos como decimos que somos cristianos, hacemos una profesión falsa y nos salimos de la iglesia, dejamos la Biblia en un lado y nos vamos. Nos ponemos la máscara de actor. Ay, sí. Golpes de pecho y todo lo que quiera. Y saliendo del templo, ay Dios, sin tomar en cuenta lo que dice Romanos 8:32. Dice la palabra de Dios, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y podemos ver Juan 3:16. Gracias, mija, porque de tal manera amó Dios que ni a su propio Hijo perdonó, antes lo entregó. Si nosotros entendemos eso y alcanzamos a ver el endurecimiento del pueblo de Israel, en la entrega del Hijo, todo esto que ha hecho Dios para preparar el camino, para que veamos una verdad, para que conozcamos verdaderamente el camino al Padre, para que sepamos quién es la vida eterna, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? Porque yo soy el camino, 1:14:6, ¿de qué es? Juan 14:6,
son cosas que tenemos que entender, que Dios no nos esconde las cosas, nos lo deja ver muy ampliamente, si queremos entender lo que la Biblia nos dice. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé si usted ha hecho la profesión o de fe, si ha entendido cuál es el propósito de seguir ese camino, de buscar la guianza de la palabra de Dios. Porque nuestra alma está muerta en nuestros delitos y pecados. Recobra vida cuando aceptamos, pero antes de aceptar a Cristo, debemos entender cuál es el propósito. Mire usted todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha permitido que pase, a manera que el ser humano entienda que todo esto Dios lo preparó por amor a la humanidad. No es que lo exageremos, si hay muchas veces que decimos, ay, sí, yo le creo a Dios, no, más bien yo creo en Dios. Pues no nomás hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios para creer en su Hijo, porque de otra manera no entendimos qué me dijeron. Fue tanta la insistencia y habló tan bonito que me movió mis sentimientos y mis emociones. No se trata de eso, se trata de entendimiento, porque no es un juego, no es una broma, es una enseñanza espiritual. Ya cuando eres hijo de Dios, no tienes de qué preocuparte, más de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque mira, vamos a ver qué dice el versículo 22, mija, por favor. Dice la palabra de Dios, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad contigo. Si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si de otra manera tú también serás cortado. Es triste, pero hay un versículo que dice en Hebreos, que me leíste la semana pasada, 30 y 31, que se me es la venganza, pero me interesa el 31. A ver, si es algo que tenemos que entender. Déjenme decirle que no es por emoción, no es por sentimiento, es por conocimiento. No es porque tengo el intelecto muy grande, no, es porque Dios me habló y yo lo entendí. ¿Por medio de quién? Mire, Dios habla de muchas maneras. Por un himno, por el testimonio de un hermano, por una predicación. ¿Para qué es, mija? ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Déjeme decirle que la Biblia nos habla de la ira de Dios. Cuando Dios dice hasta aquí, se acabó. En Romanos capítulo 1, son muchos versículos, pero le voy a leer lo más que pueda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el encabezado del pecado es degradante, porque manifiesta es la ira. Dios también tiene ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad con injusticia, ¿verdad? El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. El 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Luego el 21, porque aquí empieza lo bueno, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, ni siquiera dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué fue? Entenebrecido, ¿verdad? ¿Quién permitió que se entenebreciera? ¿Dios es injusto? No, el ser humano se endurece, diciendo ser sabios, continúa el 22, se hicieron fatuos. El 23, y truncaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves,
y de animal. Déjame decirle una cosa, hago un énfasis aquí en el 23. Dice que no se debe hacer, ¿qué? Truncaron la gloria de Dios, el 23. Truncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres o de seres humanos, corrompible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios, vamos entendiendo que no es que Dios quiera que sean así, sino que Dios los entrega a inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de suerte que se contaminen en su cuerpo entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Aquí hay unos versículos que creo que nomás hasta el 26 los voy a leer. Por eso Dios los entregó. ¿Por qué los entregó? A afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso, en el uso que es contra la naturaleza. Y puedo seguir y seguir, pero ¿qué es lo que provoca que Dios permita que el ser humano se endurezca? La necedad del ser humano, el no darle la honra y la gloria. Sí. Muchos dicen, vamos a que al cabo Dios es bueno y nos perdona, sí, pero también es justo. Si Él no escatimonia a su propio Hijo, si Él no perdonó a su pueblo, si nosotros decimos que somos cristianos, si hay una falsedad en nuestro corazón, porque los frutos no son correctos, ya leímos el versículo 22, entonces ¿qué esperan que Dios haga? Por eso dice el 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron. Dios es severo con los que son rebeldes, más, eso ya es para los gentiles o la iglesia, más la bondad contigo, si permanecieres en la bondad, pero de otra manera, tú también serás cortado. Juan 15:2. Porque si decimos que somos cristianos, debe haber un resultado en nuestra forma de vivir. Si no, nomás puro imaginación. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Y eso es para los que decimos que somos cristianos. Dice el Señor, toda rama, toda hoja, toda rama y todo del olivo cultivado, que en mí no lleve fruto, lo quitaré, y todo lo que lleve, el que lleve fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros como cristianos? El fruto que es el que da vida eterna a los demás. Si por ti y por mí corren ríos de agua viva, Cristo mismo, si en mí mora el Espíritu Santo de Dios, mora el Dios mismo en mí, ¿qué debe haber el resultado? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Se ha mostrado su grande amor por nosotros y no es nada así, ay, qué sueño, qué flojera, ay, es que está haciendo mucho calor, es que está haciendo mucho frío, ay. Y luego, el Señor en la cruz se quejaba tanto. ¿Qué dijo el Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y 1 Corintios 15:2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis es en vano. Si no creísteis en vano, búscame examinaos a vosotros mismos. 1 Corintios 5:14, algo así, ¿no? Tenemos que entender una cosa. Si realmente hemos entendido y hemos comprendido que Cristo Jesús no vino nada más por subir en la cruz, nada más de oquis, porque Él quiso, sino vino con un propósito que el Padre lo mandó. Por eso dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, no escatimonia a su pueblo ni a su propio Hijo, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces, ¿qué esperamos? A ver. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos,
¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Si ya no soy reprobado, amiga. Por eso dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿creísteis en vano? Le dice a los, ¿quién? ¿A los corintios? ¿De qué sirve que yo diga que creo si mis actos dicen otra cosa? Es que el hermano, es que la hermana, es que el vecino, es que, no, pues es que no se valen. Sí, sí o no, no, que tu palabra sea un sí, sí o un no, no. Nada más. ¿Qué dice Hebreos 3:6? Dice la palabra de Dios, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Gracias, amiga. Si hasta el cabo retuviéramos la confianza, o sea, la fe y la gloria de la esperanza. ¿Qué has retenido como cristiano, como ser humano? ¿Le crees a Dios? ¿Crees en el Hijo? Entonces quita todo aquello que te dice la Biblia que está mal de tu vida. ¿Por qué no lo haces? ¿O estás enamorado del mundo o enamorada? No te deja caminar el deseo carnal, los apetitos carnales, la ambición, el celo. No te dejan caminar. ¿Qué esperabas? Si realmente has conocido a Dios y eres hijo de Dios, reacciona en estos tiempos. Tienes que caminar y darle sus frutos, porque ¿qué dijo el Señor ahí en Juan 15:2? Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, le quitaré, y toda aquella que lleve fruto, la limpiaré para que lleve más fruto. Y hay más enseñanza de eso, porque será quitada del pámpano, el pámpano será quitado y será echado al fuego, por cuanto no creíste en el Hijo de Dios. También nos dice a los cristianos, sin mí nada podéis hacer. Por eso dice Corintios, por lo cual si así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Por eso necesitamos examinarnos a nosotros mismos. A nosotros, no ir a confesar a alguien, no. Nosotros debemos examinarnos internamente. ¿En qué estoy fallando? Si realmente soy hijo de Dios, ¿realmente he creído de veras o nomás es la pura emoción? Romanos 8:14. El Espíritu de Dios mora en el creyente, si realmente es creyente, y lo va a guiar y va a ser verdaderamente la obra que indica el Padre y el Hijo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Está siendo guiado, gracias, amigo, por el Espíritu Santo de Dios. Realmente muere el Espíritu Santo en ti, y si no lo tienes, ¿te gustaría tenerlo? Déjame decirte una cosa, no necesitas ir a grandes escuelas, grandes colegios para entender la palabra de Dios, si tú quieres, porque no es a fuerzas, ni a creyentes ni no creyentes. Dios no fuerza a nadie, Dios nos pone dos caminos. ¿Ah? Y me estaba recordando en Proverbios 11:31, el camino hacia el avisado es hacia arriba. Son versículos que llegan para que entendamos, y no es que los piense yo, ya me lo están sugiriendo, ¿verdad? Que no tengo, ¿lo tienes? Que el camino al avisado es hacia arriba. El camino, sí, me parece, el camino al avisado es hacia arriba para dejarnos abajo. Son versículos que nos llevan a tener un poco más de luz en todo esto. Entonces, ¿qué estamos viendo, verdad? Que todo pámpano que ni lleve fruto, le quitaré. Proverbios 15:24. 15:24. Bueno, es que también me equivoco yo, ¿verdad? Casi siempre. Adelante. Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del infierno abajo. El camino de la vida es hacia arriba, al avisado, al que entendió, al que obedeció.
Porque Dios, como al pueblo de Israel le puso dos caminos, tienes el camino de la vida y el camino de la muerte, pero tú escoges para dónde quieres ir. Yo no te voy a forzar, yo te estoy poniendo todo, te preparé el camino, te he dicho la verdad. Yo te he dado la vida eterna, pero tú debes saber cómo llevarla, si es que verdaderamente has entendido. Por eso, Romanos 8:14, los que son guiados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, se le hace fácil todo lo malo. ¿Sabe por qué está ahí las reglas espirituales? No porque no las podamos hacer, sino porque las podemos hacer. Sabemos hacer que están mal. Tenemos entendimiento. Pero si realmente en nosotros se mora el Espíritu Santo de Dios, dejamos de ser lo que éramos antes. Dios puede cambiar a cualquiera. Me cambió a mí. Que no pueda cambiar a cualquiera. Sea lo que sea. El único pecado no perdonado en la Biblia me dice que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. El único pecado que no se perdona ni aquí ni en el siglo venidero, dice la palabra de Dios. Debemos entender entonces que si no tenemos el Espíritu de Dios, en vano hemos creído. No le hace que hayamos sido remojados en la pila del bautismo, no le hace que nos hayan bautizado en otro lado, con cualquier otro bautismo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón o su Espíritu Santo en nosotros, no hay nada. Dijo el Señor que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y si tenemos al Hijo y al Padre, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es la bendición que tenemos. Es el modo que ahora Dios planeó para que todo el mundo sea salvo, aún con su pueblo. Lo ha sometido al mismo sistema. El 23, ¿qué dice el versículo 23, mija? De Romanos 11. Dice la palabra de Dios, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Amén. ¿Quién? Israel. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Qué poderoso Dios para volverlos a ingerir. Qué tremendos. Digo, Dios es amor realmente, pero su justicia es verdadera. Con aquellos que no han querido. El lago de fuego, el lago de azufre y fuego en el Apocalipsis es para la bestia, para Anticristo, para Satanás, para el infierno y para los incrédulos. ¿Qué es lo que pasa? Dice, hablando del pueblo de Israel, en 2 Corintios 3:16. Dice la palabra de Dios, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. El velo. Gracias, amiga. ¿Qué está diciendo? Están cegados. ¿Por quién? 1 Corintios 4:4, ¿no? Al Dios de este siglo. Por su necedad, por su incredulidad, permitieron eso. 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, para que no crean en el Hijo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Si nosotros checamos Romanos 8:29, vemos la obra que se está llevando a cabo en cada creyente, en cada persona que decide seguir a Cristo. ¿Qué dice Romanos 8:29, hija? ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Filipenses 1:6, van juntos. Dice la palabra de Dios, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de la venida de nuestro Señor. 2 Corintios 3:17 y 18, lo acabas de leer 16, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor.
Amén. Gracias, amiga. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo, que es la imagen de Dios mismo, que es Dios mismo. De gloria en gloria. Yo no sé qué no entendamos todavía. Dice el versículo 24 y cerramos. Porque tú eres cortado del natural, acebuche, o sea, olivo, ¿verdad? Y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos que son las ramas, cuanto más estos que son las ramas naturales, serán ingeridos en su olivo. ¿Cuándo va a ser salvo Israel? Cuando les sea quitado. Pero como creyentes no nos toca juzgar a Israel, ni sentir que somos más que Israel. Porque a veces se nos sube el gas, se nos sube a la cabeza, es que somos hijos de Dios. Si como eres hijo de Dios, debes buscar la humildad como hijo de Dios, y si no eres hijo de Dios, busca la manera de entender. ¿Te quiero asustar? No, quiero que entiendas que solamente en Cristo hay salvación de tu alma. ¿Hay bendiciones en la vida? Sí, en esta tierra, claro que sí. Cuando estamos vivos hay bendiciones. Hay un proverbio que nos dice que será pagado, dice, si el justo será pagado en la tierra. Es Proverbios, se me vienen a la mente y es el último cita que vamos a leer, ¿verdad? Con esto vamos a cerrar. No es cierto, tengo mucho más. Proverbios, 2 Tesalonicenses 3:2, aquí lo tengo. Bueno, ¿lo tienes? Proverbios 11:31. Hábleme, Proverbios 11:32. Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si el justo será pagado en la tierra, vas a recibir bendiciones. Si el justo dice, por eso. El malo que va a recibir, ¿qué es lo que debemos tener con confianza? ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 3:2? Dice la palabra de Dios, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Porque no es de todos la fe. ¿Quiénes van a ser salvos? Aquellos que han creído. Proverbios 15:24. Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. El que le dice ahorita, ¿verdad? Filipenses 3:20-21. Dice la palabra de Dios, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Poder entender la palabra de Dios, saber que hay una esperanza, pero si usted no ha creído, o si usted dijo que se creyó y se bautizó y anda fuera de control, pues tómenlo en cuenta, examínense, porque no le toca a nadie criticarle, sino usted mismo o usted misma saber en qué está fallando como hijo o hija de Dios. Y aquellos que no han conocido al Señor, que no saben cuál es el camino al cielo, porque Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Israel será salvo, sí, cuando toda la plenitud de los gentiles haya entrado. Pero no es de todos la fe, porque muchos se perderán. Serán más los que se pierden que los que se salven, pero no porque no se les haya hablado, se les habla, se les explica. Muchos se agarran las cosas que nomás están pensando en el dinero. No, yo no estoy pidiendo nada. Quiere poner atención. No tiene excusa de que no se le habló. Si le oyó la enseñanza, si le gustó, qué bueno. Si no le gustó, lo siento, pero es lo que dice la Biblia. Espero que haya sido de bendición y lo haga pensar, meditar acerca de su alma, que es lo más importante de todo. Porque el alma del ser humano tiene eternidad para una cosa o para otra. Depende qué decisión tome usted, porque Dios no es arbitrario para forzarlo a que cree en su palabra. No es un dictador. Lo presenta, bueno, se me ocurrió presentarlo de esta manera, que yo lo dije y lo repito. La democracia divina de Dios es para todos.
Podemos hablar, podemos opinar, podemos tomar decisiones, podemos hacer lo que nos plazca, pero recordemos que tarde o temprano daremos cuenta al Creador. ¿Estás preparado? Las situaciones son un poco difíciles en este mundo. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Si en este caso viniera el Señor, que es lo que sigue el arrebatamiento de iglesia como cristiano, según Tesalonicenses. ¿Estamos preparados? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Eso depende de cada quien. Oremos, los invito a que lean la Biblia, que escuchen los mensajes, que vean. No me gusta hablar como no soy, por eso no hablo con voz suavecita o queriendo agradar a alguien. Así dice la Biblia, así se los presento. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Bendice a los que oyen, a los que escuchan con gusto, a aquellos que, Padre, aún no les ha resplandecido tu luz del Evangelio, Señor, como el pueblo de Israel. Ilumínalos, Señor, guíalos a tus pies, porque ¿quiénes somos nosotros los humanos para juzgar a los humanos? Ni yo, me dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo a sí mismo. ¿Cómo voy yo a juzgar a un pueblo elegido tuyo, Padre? ¿Y quién soy yo o quién es algo en este mundo para tomar decisiones que te corresponden solo a ti? Bendice a los que con gusto oyen, dándote gracias por ese grande bondad que tienes para con nosotros, Señor. Tu buena voluntad para los seres humanos. Ve por los niños en estos tiempos, regresen a sus clases, los jóvenes, los maestros. Ve por tus siervos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén predicando tu palabra. Aquellos que con gusto, con gozo, parten de su lugar donde radican para ir a predicar tu palabra, Señor, con sus familias. Tú bendícelos. A mis hermanos que están en enfermedad, en necesidad, en tribulaciones, fortalécelos. Levántalos, Señor. Aquellos que han decaído, anímalos, Señor. Que haya fuego en sus corazones, ese deseo de volver a servirte, ese deseo de buscarte, Señor. Bendice tu palabra, enternece corazones y ayúdanos, guárdanos y protégenos y líbranos de todo mal. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.